Bien amigos, seguimos en Bahía Talks y estamos con nuestro invitado en esta noche de martes, que es Juan Carlos Liendo. Como ustedes saben, Juan Carlos Liendo es un experto en inteligencia, ha tenido una serie de puestos destacados, quizá uno de los últimos que ha llamado la atención a la opinión pública ha sido como director de inteligencia en el Perú. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. No, las gracias a ti y muy agradecido de estar en tu programa. Bueno, la invitación era para conversar sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento entre Israel y este grupo terrorista Hamas. Y como tú eres un hombre de inteligencia, la pregunta va directamente al tema de inteligencia para comenzar. ¿Cómo ocurrió y cómo se le sorprende a uno de los ejércitos más preparados del mundo que tiene una inteligencia que tiene un prestigio mundial? ¿Cómo así puede un grupo de fanáticos irrumpir, asesinar y descontrolar completamente a una nación como la israelí, que es tan preparada y tan organizada? Bueno, definitivamente, la forma como se han desencadenado los hechos genera lo que se llama una sorpresa estratégica, que evidencia que el enfoque de la inteligencia más profesional del mundo no se ajusta a la forma como está mutando la violencia. O sea, aquí la violencia terrorista ha mutado y ha escalado sobrepasando las capacidades de entendimiento de una de las organizaciones de inteligencia más grandes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, no? ¿Por qué? Porque el nivel de violencia barbárico, o sea, que se ha empleado, digamos, lleva a un punto de respuesta que es el punto de respuesta extremo. Digamos, la lógica de contendientes, la lógica de enfrentamiento en un conflicto no es que te suicides. Claro. Digamos, o sea, no puedes morir, ¿no? Sí. Entonces, el nivel de violencia, ¿no?, de barbarie animal que se ha visto en este ataque terrorista tiene como única respuesta el exterminio total de la capacidad de Hamas, en este caso en la Franja de Gaza, que incluye el desplazamiento obligado y masivo de 2 millones de personas. Digamos, aquí va a cambiar el escenario del Medio Oriente, va a cambiar la naturaleza de la Franja de Gaza. Entonces, técnicamente la única opción de que Israel sobreviva es que elimine toda capacidad militar que implique la limpieza de la Franja de Gaza. Ese concepto ha sobrepasado a cómo uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo ha venido enfocando el problema de la seguridad, y eso va a tener efectos alrededor del planeta Tierra. Ahora, un ataque como este no se organiza en unos días, sino en algunos meses o quizá en más tiempo, y requiere, porque se ha visto varios frentes, han llegado por tierra, por aire, creo que por mar estaban también tratando de hacerlo. Han con infraestructura subterránea. Subterránea, han entrado con motos, han entrado con drones, han entrado con parapentes y han hecho, digamos, un despliegue muy importante, y para eso se requiere inteligencia y dinero. Inteligencia, dinero, financiamiento, que es diferente a dinero, o sea, toda una dinámica de mover dinero en cantidades inmensas, actividades de reconocimiento, selección de blancos, priorización. Esto no lo puede hacer jamás. ¿Tú crees que jamás solo no ha hecho esto? No, es imposible. Interesante. Es imposible. Aquí, digamos, hay desde financiamiento externo, planeamiento externo, digamos, de todas aquellas fuerzas que han estado interesadas en escalar la violencia a ese nivel. Y no es un trabajo ni siquiera 2 meses, 6 meses, yo me atrevería a decir hasta 1 año. Digamos, ¿no? Entonces, caemos aquí en una sorpresa estratégica similar a la de 50 años antes, cuando los egipcios en la misma época del año, en el mismo día, cruzan el canal de Suez y sorprenden a las tropas de Israel hace 50 años en las fiestas del Yom Kippur. Similar es el segundo. Al 11 de septiembre, en una lógica más o menos parecida, porque tampoco se imaginaba a alguien que podían los terroristas inmolarse, ¿no? Exacto. Exacto. Y en Estados Unidos, en el centro del poder mundial. Es un nuevo 11 de septiembre, digamos, en este caso para Israel, que tiene un poder más allá de su propio país, como sabemos, ¿no? Entonces, sí, las dimensiones del ataque, la naturaleza de la barbarie,
digamos, indica que estamos a puertas de una nueva forma de enfrentar la violencia. Y en este caso, ¿no? Al punto de vista de inteligencia, podemos decir que todos los esfuerzos de enfoques de construcción de la paz fracasan frente a este acto. Porque tú te refieres a la palabra barbarie, Sí. con mucha propiedad además, porque lo que hemos escuchado y visto en las últimas horas es el reconocimiento de familias enteras asesinadas dentro de los kibbutz, dentro de estas aldeas que están en la zona fronteriza con Gaza, en territorio israelí, donde han sido asesinadas familias, ¿no? Mujeres, niños. Y los niños han sido inclusive decapitados. Ancianos. En una digamos, forma en la que los propios generales que están a cargo de las compañías israelíes que van llegando a la zona señalan que nunca habían imaginado un tipo de barbarie de esta naturaleza, un tipo de ensañamiento. O sea, no es, ellos dicen, esto no es militar, No es. esto ni siquiera es una guerra, esto es demencial. Ya. A ver, imagínate cuando Sendero Luminoso entraba a las poblaciones de Y la hacía lo ciudad, mismo. hacía exactamente lo mismo. O sea, a mujeres embarazadas les partía el vientre. A todas las autoridades obligaba a los hijos de las autoridades a matar a sus padres, a sus madres. Y eso se quiere olvidar. O sea, eso es animal. Cuando un hombre, digamos, un soldado que tiene la responsabilidad de defender a su patria, ve eso, o sea, imagínate, mira la expresión de las noticias de los israelíes hoy en día, digamos, ¿cuál es el lenguaje corporal de los soldados que narran lo que están encontrando? Es una frustración con uno mismo, porque ellos tienen la responsabilidad de proteger a su pueblo. Entonces, la respuesta va a ser, digamos, sumamente dura. Yo creo que ya está siendo sumamente dura y, como siempre, a quienes más afecta es a los más débiles, ¿no? En el otro lado. Van a sufrir la furia de un pueblo que ha vivido en la violencia y que está viendo reflejado la barbarie en su mismo pueblo. Y eso va a ser bien difícil de manejar. Algo que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces estamos viendo que los primeros, digamos, esfuerzos del ejército y las fuerzas israelíes está en dimensionar dentro de su territorio lo que ha ocurrido, ¿no? Están este grupo de, digamos, jóvenes que han sido asesinados en este concierto musical que estaban haciéndolo por la paz y la naturaleza. Exacto. Una cosa bárbara también en la forma. Bien surrealista, ¿no? Impresionante, ¿no? Que bajen con unos parapentes y que los acribillen por el hecho de estar ahí. Incluso en sus vehículos, en las zonas de estacionamiento, han bloqueado caminos, los han emboscado, o sea... Pero como decían los propios israelíes, tú no puedes tener como objetivo asesinar a un joven de 18 años, que no tiene nada que hacer. Es correcto. O sea, no es un blanco militar, Es correcto. no es un blanco estratégico, es en realidad un asunto pues fundacional, cerebral, en realidad desquiciados están estas personas. El objetivo del terrorismo como tal, desde los inicios de la historia, tiene como fundamento generar terror. O sea, no es el hecho de matar y eliminar a un efectivo enemigo o a una población numérica, no, es que el hecho sirva como mensaje de terror. Sun Tzu decía, ¿no? Asesina a uno y atemoriza a 10.000. Esa lógica, mira, estamos hablando 400 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, no existe acto terrorismo si es que no está planeado en función de cómo se difunde. Entonces, la forma de matar, las imágenes que hay, los videos sangrientos son parte de la operación terrorista. Esto es un fenómeno complejo. Mira, yo escucho voces que dicen acá en el Perú, no es terrorismo, son actos terroristas. Eso es un eufemismo. El terrorismo es un fenómeno social, político, económico y hasta religioso, también ideológico, que tiene como fin fundamental causar temor en la expansión de la noticia. O sea, cualquiera persona civilizada que ve lo que sucede en Israel se sobrecoge por el temor. Y lo crítico es que la única forma de enfrentar esta barbarie es imponiéndose por la fuerza. No hay otra, no hay mesa de diálogo, no hay concertación, no hay consenso, no hay plebiscito. Sí, pues escuchábamos que existía de parte de Naciones Unidas o de ciertos países una suerte de intención de llamar al diálogo, ¿no? Pero Israel ha dicho, en esta etapa,
que es la que tenemos que primero limpiar nuestro territorio y avanzar sobre el territorio enemigo para aniquilar toda fuente de peligro de los Hamas, no hay diálogo, ¿no? No hay. A ver, ahí se ha comenzado por cortar electricidad, agua, internet y toda fuente de abastecimiento. Hasta alimentos. Hasta alimentos. ¿Cómo ves tú eso desde el punto de vista de la estrategia de inteligencia? Desde el punto de vista de la estrategia militar, es obligar al oponente a tomar un curso de acción. En este caso, ya se están produciendo migraciones masivas desde la Franja de Gaza hacia Egipto. Cosa que está cerrada, ¿no? Está cerrada, pero van a tener que abrirla, digamos, por una solidaridad religiosa. Dentro de un contexto también que tampoco los egipcios quieren a los palestinos. No hay forma, no lo quieren, porque es trasladarse el problema, digamos, ¿no? Y basta con lo que ellos tienen ahí. Exacto. A ver, Hamas también está relacionado con los hermanos musulmanes que fueron derrocados por el régimen militar egipcio, digamos, ¿no? Entonces, bajo el cerco a Gaza, el corte de todo suministro de servicios básicos, luz, agua, internet, señales, todo tipo de comunicación, el bloqueo para que no ingresen alimentos, está diseñado para que la población migre. Entonces, ¿qué va a hacer? Israel ha llamado a 300.000 reservistas alrededor del mundo. Sí. Ya tiene más de 100.000 activados. Van a entrar casa por casa, escombro por escombro, para limpiar todo vestigio de amenaza, llámese entre comillas, vida humana, ¿no? Entonces va a ser un periodo largo y de mucho sufrimiento. Ahora, lo que nosotros apreciamos en las imágenes es una devastación ya de las partes principales de la ciudad de Gaza y el centro de Gaza, pero también apreciamos y comprendemos que existe una red de túneles donde estarían seguramente de repente los propios miembros de Hamas o los secuestrados o el armamento u otro tipo de facilidades para ellos. Va a ser complejo el tema, no solamente es bombardear, sino encontrar, ubicar. Exacto, por eso el bloqueo sin electricidad, esa gente, aún en los subterráneos, sin comida, sin agua, sin acceso a comunicaciones, entonces va a ser sumamente crítico. O sea, buscar dentro de los túneles, que son hasta de concreto, va a ser muy complicado, pero yo me imagino con la dimensión de los bombardeos, o sea, tienen que salir. Van a tener que salir, digamos, sin agua, sin reservas de agua. Sí, pues. Es imposible que una persona esté más de 3 días, 4 días. Es imposible. Entonces va a haber numerosos muertos, o sea, va a ser un escenario, ya es un escenario, digamos, dantesco, digamos, en pleno siglo XXI, ¿no? Sí. E importante destacarlo porque vemos, otra vez al punto de vista de inteligencia, que no es un movimiento, digamos, autogestionado, libre, espontáneo de palestinos oprimidos, no, digamos, hay una dimensión de exacerbación del odio, digamos, desde los niños, ya estructural, es un odio estructural, un odio más victimización, ¿no? Y acusaciones por otro lado de totalitarismo, es la combinación perfecta para la escalada de violencia. No nos debe sorprender porque nosotros, guardando las distancias, también recientemente hemos sufrido un fenómeno muy similar. Te quería preguntar por eso. A ver, primero, no todos los palestinos que viven en la Franja de Gaza son miembros de Hamas o son partidos de Hamas. Hubo una elección en el 2006, entiendo yo, donde Hamas sube al poder democráticamente, entre comillas, pero no hay más elecciones, se quedan ya como una dictadura. Exacto, ya. Pero eso es en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza, en la Franja de Gaza. Bueno, pero entonces, digo yo, no todos los palestinos que están ahí son, digamos, partícipes de esta situación de violencia, pero sí lo que hace Hamas es mimetizarse, esconderse, guarecerse detrás de las familias palestinas. Claro, ellos colocan sus armas en colegios, en mezquitas, en escuelas de niños. O sea, es la locura, digamos, ¿no? Y, digamos, es una tiranía dentro de la Franja de Gaza. De hecho, a ver, mira, Alfonso, tú has visto las imágenes de las personas con armas en parapentes, ¿no? En lanchas, ejecutando gente. Esos son los perpetradores, digamos, ¿no? La lógica de la lucha contra el terrorismo no es buscar a los perpetradores, no es individualizar los hechos,
No. O sea, yo no puedo ir a cazar a los que vinieron a matar. Ese es un error. Ese es un error. Aquí enfocas en los financistas, en el apoyo político, ¿no? En el apoyo económico, en el apoyo de los medios de comunicación, los instigadores, los ideólogos, el liderazgo, que no están presentes nunca en los hechos de violencia. Son los que de manera encubierta apoyan, soportan en diferentes grados. Entonces es un fenómeno complejo, digamos, ¿no? Lo que hemos visto es un acto de naturaleza criminal donde los perpetradores es el último eslabón, pero no es el más importante. No, lo más importante son los líderes religiosos, digamos, ideológicos, fundamentalistas, ¿no? Los financistas, los organizadores, ellos son, digamos, el blanco principal, que en primer lugar ya no deben estar en Palestina y ya deben irse a otros lugares del mundo, pero los van a buscar. El enfrentamiento también no solo es local, es internacional. No, además yo entendería que ahora sí el Mossad deberá seguramente remozarse, hacer los ajustes que correspondan en el momento que corresponda, quizás no ahora, sino dentro de muy poco tiempo, cuando termine esta primera parte de esta, digamos, defensa de su territorio y consolidación de la paz en lo medida posible, pero tendrá que ir a buscar a quienes han sido los autores intelectuales. Pero Exacto. Ahí viene el otro tema importante, ¿no? A ver, Israel está rodeada no de amigos, sino de gente que mira con muchas ganas su territorio. Cierto. Y el día de hoy ya han habido, digamos, escaramuzas que no son menores desde Siria. El Líbano prepara su material. Irán dice que podría estar ahí. No define exactamente qué va a pasar, pero hay una situación, digamos, de aprovechamiento de esta crisis de otros, ¿no? No sé si todos están de acuerdo, pero caramba, qué peligro, ¿no? Ya no es solamente Hamás. Hay algo más ahí. Sí, definitivamente, y esto tenemos que verlo en la perspectiva de la geopolítica, digamos, mundial. Y vemos que de pronto, desde el sábado, ha desaparecido la narrativa, las noticias sobre el frente ucraniano, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, esto, entre comillas, es lo más favorable de lo que pueda suceder a Putin y a Rusia en la guerra con Ucrania, porque en los hechos se abre otro frente, digamos, ¿no? Otro frente donde se compromete a Estados Unidos. Pues mira, tenemos el frente de Ucrania, tenemos el frente de África, tenemos el frente de Israel hoy, tenemos Armenia y Azerbaiyán, que Rusia lo ha abandonado, pero para tocarlo más tarde. Entonces, ¿qué nos señala esto, Alfonso? Algo muy importante. Mira la dimensión de todos los contrincantes, ¿ah? La dimensión de los contrincantes. Estados Unidos, Israel, de un lado, y mira, Irán, la misma Rusia ortodoxa, el mundo musulmán. Digamos, todos estos actores tienen carácter religioso. Entonces, ahí se está configurando una coalición de carácter religioso versus actores seculares, ¿no? Por no decir laicistas o liberales. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la guerra, la violencia alcanza la dimensión de la religión, entonces tienes metido en el conflicto la concepción de Dios. Y Dios, para los que tienen esa concepción, Dios nunca se equivoca. La escalada de este conflicto en términos religiosos musulmanes puede generar todo un cambio de escenario económico, político y de fuerzas en la geografía en torno al mundo occidental. Esa es la otra dimensión, digamos, ¿no? Trump ha dicho que podríamos estar cerca de la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees eso? Sí, definitivamente. ¿No es eso Sí. una exageración? No, están todos los ingredientes. A ver, Naciones Unidas se está diluyendo, así como se diluyó la Liga de Naciones en el periodo entre guerras. O sea, Naciones Unidas, nadie le escucha un mensaje de más de un minuto a Guterres, al presidente de la Asamblea. No hay forma, no hay un foro de discusión en Naciones Unidas. El balance de poder se ha alterado por también la disolución de alianzas y reacomodos de alianzas. Los enfrentamientos en caliente están y no cesan, digamos, ¿no? Entonces, el sistema económico internacional, comercial internacional ya fracasó. Los enfoques de construcción de la paz, los enfoques progresistas, ya fracasó. Yo que estoy enseñando en la universidad, digamos, en los últimos ciclos en relaciones internacionales, las exposiciones de los muchachos es que
Todos los estados potencias asumen posiciones realistas y todos los estados están en proceso de rearmamento, rearmar sus fuerzas. O sea, hay un acelerado proceso de armamentismo, acelerado proceso de posiciones realistas para fortalecimiento de posiciones internas. Y todo el mundo está haciendo planes, desarrollando gestiones para mejorar sus sistemas de defensa. También llega a América del Sur, para no irnos a toda la región. Tenemos el problema que hay entre Paraguay y Argentina, que involucra Uruguay, Brasil, Chile, digamos, en ese sector. Tenemos la alianza de Bolivia, la alianza de defensa con Irán. Y tenemos a fuerzas de Estados Unidos ya interviniendo en Ecuador para la lucha en narcotráfico. Mira, al Perú en este escenario se le presentan dos frentes. Digamos, el efecto globo del combate a la delincuencia en Ecuador, que ya se está proyectando sobre el norte del país, y el fortalecimiento de las capacidades de Bolivia, las capacidades de defensa sobre el altiplano. O sea, por todo lado del mundo hay planteados escenarios de enfrentamiento y conflicto. Eso nos indica que estamos al borde de una conflagración mundial, ¿no? Y eso que no has mencionado a uno de los actores más importantes, China. China. Lo dejaste para el final. Sí, es importantísimo porque China lo entiende muy bien. Si bien es cierto, China no tiene, digamos, un carácter religioso dogmático, pero sí tiene una posición de poder en términos de divinidad, o sea, autoritarismo total. Mientras en el mundo islámico u ortodoxo hay un alineamiento político-religioso, el alineamiento político de China es totalitario a nivel divinidad, digamos, en efecto, ¿no? Entonces, tienes un mundo religioso, un mundo de conceptualización del poder autoritario versus Occidente que está entrampado en el vicio del progresismo y el secularismo. Esa es la combinación más perjudicial para el mundo civilizado, porque estamos viendo hoy la barbarie que eso produce, Alfonso. Claro, hay un debilitamiento. Hay un debilitamiento de Occidente. Pero es el debilitamiento por su carácter progresista y secular al extremo, que no tiene ningún parámetro de referente moral. Es la moral de cada individuo, versus a sociedades que se cohesionan fuertemente desde su factor interno, y al ser fuertes demandan, digamos, la presencia del ejercicio de ese poder, ¿no? La expresión de este conflicto y la ampliación se va a ver con las comunidades musulmanas en Europa. O sea, eso está todavía ahí latente, en cualquier momento se encienden las chispas. Entonces, estamos ante a una nueva forma de guerra mundial con nuevas formas de ejercicio de violencia. Muy, muy interesante. ¿Cómo crees tú que juega en este momento la posición que el presidente Biden ha expresado el día de hoy, más temprano, diciendo que ellos están detrás de Israel y están completamente apoyando los esfuerzos de este país? Hay un portaaviones, el más importante que hay, el Ford, que está llegando, ya llegó el día de hoy, entiendo, muy cerca de las costas de la Franja de Gaza de Israel, y también están preparando un segundo, sí. Creo que es el Eisenhower o algo así, que creo que también está ya en plena preparación para que llegue también a la zona. Y Estados Unidos dice, no se metan y no aprovechen el pánico, muchachos, tranquilos, que este pelea entre dos, parece patio de recreo, ¿no? Exacto. Déjalo que se peleen ellos, nadie se meta. ¿Cómo ves esta situación? Yo lo veo de la siguiente manera. En términos contables, digamos, por hacer una similitud, digamos, Estados Unidos y los países aliados del mundo occidental, aún en estructura, son los más fuertes financiera y económicamente. En capacidades tecnológicas superan al planeta Tierra. En capacidades militares aún superan al planeta Tierra. O sea, tienen capacidad militar muy superior incluso a China o a Rusia. ¿Dónde están débiles? ¿Perdón? ¿Dónde son débiles? En la política, en el ejercicio de su política, en su proceso de toma de decisiones. ¿Cuál es el problema? A ver, es un hecho que desde la presidencia antes de Trump, sí, de Obama, la política exterior de Estados Unidos le ha ido haciendo perder capacidad de influencia, capacidad de poder. Es un hecho concreto, digamos, ¿no? Salvo Trump. Salvo Trump, una isla, un hipo, pero después se han ido en picada, ¿no? Entonces, Estados Unidos... Es más, con una interrupción pequeña, ¿no? Sí.
Blinken ha reconocido Sí. que hubo $6.000 millones que llegaron a Irán y Exacto. que han sido utilizados para esto. Y eso es impresionante. Eso se lo dio Obama al término de su gobierno, antes de Trump. Le dijo, ya, para que te integres a la democracia. Ya, gracias, ¿no? Esa es la democracia. Es más, se ha detectado armas, dicen, de las armas que le han estado dando, que han dejado en Afganistán. Así es. En la franja de Gaza. Y también se habla de armas del frente ucraniano, de que hayan recibido los ucranianos, que han estado también. O sea, es un desorden total. Entonces, ¿qué falla en el mundo occidental? La política liderada por Estados Unidos. No hay un líder, entonces. No hay líder y tienen un enfoque de política fallido. Y aquí viene un problema. Ajá. Digamos, si la política falla, empiezan a hablar las armas. Y eso, estamos al borde de ello. Digamos, ¿no? Bueno, Biden es un problema. Sí, Biden es un problema. O sea, para todos los efectos, es el peor momento en esta circunstancia histórica de que Estados Unidos tiene como presidente a un hombre que no necesariamente representa los liderados que pudiéramos necesitar para esta hora. Exacto. Ni el legado del espíritu de la libertad, democracia, el desarrollo individual, no, digamos, no. Representa, digamos, lo más rancio del progresismo, Biden, y los enemigos han evaluado eso. Y ha sido momento de golpearlo. Nunca le hubieran hecho esto a Trump. Porque, ojo, golpear a Israel no solamente es golpear a Israel. Claro, obviamente. No hay forma, digamos. O sea, se golpea a Israel lo que representa y lo que significa desde su posición geográfica y la relación con los grupos de poder económicos, financieros, transnacionales asociados a los capitales israelíes del mundo judío, de las finanzas internacionales. Eso representa. Se ha escalado el nivel más alto previo a una confederación mundial. Esto no es jamás Estado israelí. No, esto es el mundo occidental versus el mundo oriental, o euroasiático o asiático. Y en esa perspectiva, en una, digamos, tercera guerra mundial, ¿quién va a ganar? Nadie. O sea, a ver, es un nuevo tipo de guerra. ¿No? Es un tipo de guerra donde lo que ahora mismo se debe estar discutiendo es, digamos, es el grado de nivel de empleo de la fuerza que no me lleve al suicidio, al agotamiento. Digamos, China dijo muy claro, ¿no? Ya hace unas semanas, ¿no? El portavoz de su Cancillería, no nos interesa reemplazar a Estados Unidos. Estados Unidos ha estado metido en todos los conflictos del mundo, en todas las sucesiones de gobierno, desplegando armas, políticos, y se ha agotado económica y políticamente, ya no tiene capacidades. Entonces viene en esta guerra, que va a ser una guerra, un nuevo tipo de guerra, no declarada, de carácter asimétrico, híbrida, sin tiempo, ¿no? Nos genera una guerra de incertidumbre, porque no hay forma de los contendientes se enfrenten en una batalla total de destrucción, claro, porque es mutua destrucción. Claro, nos olvidamos de todo, ¿no? Esto no es Waterloo. No es Waterloo. Acá están los ingleses, acá están los franceses. No es el desembarco en Normandía, no es la batalla de Kursk. No, digamos, ¿no? ¿Esto se parece un poco a la guerra con Sendero Luminoso que tuvo el Perú? Totalmente. ¿Hay una similitud ahí? Sí, hay una similitud muy grande, digamos, porque el nuevo terrorismo, o sea, lo que estamos viendo en Hamas, ¿no? El nuevo terrorismo demostrado a la barbarie que hemos visto del ataque de Hamas contra Israel es la expresión de la técnica y de la organización revolucionaria marxista más el fundamentalismo religioso, islámico en este caso. ¿Por qué? Porque es organización clandestina, que se basa en una estructura de odios hacia personas y de un reivindicacionismo, digamos, frente a un opresor. Tiene toda la estructura marxista, digamos, clandestino, ideológico, fundamentalista. No están los dirigentes, no se ven, se ha planeado con anterioridad, con el agregado del fundamentalismo religioso. Se parece a lo nuestro si cambiamos el fundamentalismo religioso por el reivindicacionismo andino, basado sobre el odio o el rencor, que como tú sabes es fabricado y es alentado por varios países, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿quiénes se identifican, ¿no? ¿Quiénes se identifican con Hamas? Todo el mundo marxista revolucionario. Petro de Colombia. Petro de Colombia. Venezuela. Nicaragua, Cuba,
Chile no ha hecho nada. Chile Chile dicen no sabe nada. Evo Morales. Totalmente. La izquierda radical en Chile. España. O sea, todos son marxistas revolucionarios que tienen como única opción en su cerebro, en su pensamiento, la acción violenta como una forma de expresión de su rencor y su odio. O sea, donde hay rencor y odio político llevado a su máxima expresión, tenemos el terrorismo. Digamos, no es una lucha reivindicativa de derechos justos, no. Es simplemente la expresión de la violencia, del odio, rencor. Y hemos tenido primer ministros, presidentes que a diario incitaban al odio. ¿Recuerdas? Los niños de tal sitio versus los niños de tal otro. Imagínate a ese nivel, ¿no? Entonces, estamos viendo una película que ya ha estado pasando por acá. El punto es digamos, ¿no? Como lo que le ha pasado a los israelíes, ¿no? Vamos a esperar a que se siga generando rencor y violencia como base de hacer política. ¿A dónde nos enfrenta ello? Digamos, en el Perú, ¿no? ¿Qué países están interesados en generar ese odio, esa violencia? Es un problema aún no resuelto y en el Perú no se generan las capacidades de liderazgo político suficiente para enfrentar una realidad que ya la tenemos enfrente, Alfonso. Ahora, para ir terminando, Juan Carlos, la pregunta es, Israel no puede parar a negociar nada en este momento. La impresión que podemos tener es de que en realidad una vez que ellos hayan limpiado, como ellos señalan, de su territorio a los miembros de Hamas que podrían estar todavía infiltrados, tienen que avanzar hacia Palestina, hacia la Franja de Gaza de todas maneras. O sea, y eso no es algo que se resuelva con 300.000 o con 1 millón de soldados, ni con 10 portaaviones. O sea, me parece, tú sabes más de inteligencia, obviamente, yo solamente miro el mapa y digo, y miro en el Google Maps y el Google Earth, digamos, la geografía de los edificios y la ciudad en la Franja de Gaza, y es en realidad un centro de Lima extendido. O sea, ahí hay un montón de edificios, eso es como la Victoria, entonces está lleno, son 2.300.000 personas, no es fácil entrar ahí. No es fácil entrar ahí por eso. Salvo que los extermines a todos. No, yo creo que no va por ese lado, están obligando a una migración masiva. Pero no tienes a dónde ir, perdóname. Bueno, hacia Egipto, es la única forma. Pero, digamos, si no salen hacia Egipto, o sea, van a presionar. O sea, ya hay zonas, digamos, las fuerzas de Israel se ve que están haciendo lo siguiente. Hay zonas que ya están destruidas, o sea, que no es posible vivir ahí. O sea, esa población ya tiene que salir. Y como te digo, ya la frontera entre la Franja de Gaza con Egipto ya está llena de migrantes. Y tienes tú, dice, 100.000 tropas, no se soluciona con tropas, 300.000, no se soluciona con 300.000, pero es una fase de la solución. O sea, para imponer el orden tiene que haber un nivel de seguridad. Y eso, digamos, lo sabemos acá por doctrina y todo, pero aquí se piensa que todo va a ser solucionado, digamos, con la buena voluntad de la existencia de un código de justicia, ¿no? De Naciones Unidas. O de Naciones Unidas. Que se queje y se molesta porque han hecho este bloqueo. Exacto. Dicen, ¿cómo es posible que hayan cortado el agua, que hayan cortado la luz, ¿no? Se queja los partidos políticos en Chile. Dicen los comunistas en Chile, el partido dice, ¿cómo es posible? Son unos criminales los israelíes. Bueno, esa es la narrativa ¿no? Entonces, los israelíes están haciendo lo que el sentido común manda. Ellos tienen la responsabilidad de proteger a su población, digamos, ¿no? A ver, los otros también. A ver, hay capacidades asimétricas. Entonces ahí viene la voluntad de luchar. La primera fase es quebrar la voluntad de lucha del adversario. O sea, que no se enfrente contigo. Ajá. Entonces estamos viviendo esa fase, ¿no? Lo mismo pasó en la guerra contra Sendero Luminoso. Y digamos, en la lógica militar de esa época había en las zonas de emergencia, zonas rojas donde había enfrentamiento con Sendero, zonas rosadas donde estaba en proceso ya de expulsión de la gente de Sendero, y las zonas blancas donde el Estado recuperaba el control de la población. Eso se hizo paulatinamente, duró 15 años, digamos, ¿no? Aquí se está empezando. Y los israelíes están considerando toda la franja de Gaza como una zona roja, una zona de combate.
y la cantidad de efectivos que hay, de acuerdo al tamaño de la franja, digamos, las características geográficas, nos están indicando que al menos pareciese que están haciendo operaciones las 24 horas del día. ¿Qué significa eso? Obviamente están acelerando el proceso hasta para evitar que la reacción internacional les diga, ya, paren. Los israelíes están empujando lo máximo que pueden antes que haya una parálisis diplomática de demanda forzada por la estabilidad de la seguridad del globo, que es otro nivel. Claro, digamos, o sea, ¿no? Cuando ya Estados Unidos vea que se están poniendo medio saltones, los rusos, los chinos los ya mejor vamos a conversar un poquito. Exacto. La última pregunta, ¿qué pasa con los rehenes? Y ese es un tema que de eso no dice nada Naciones Unidas, es curioso, es impresionante, pero bueno, ¿qué pasa con los rehenes? Son 150, entiendo por lo que han señalado los propios formantes en varios medios de comunicación internacional. Sí, y también ya los están sacando en los medios de prensa. Digamos, sumamente chocante ver, por ejemplo, se ha visto, hay un video de 12 generales de las Fuerzas Armadas de Israel, mostrados públicamente por los terroristas de Hamas, diciendo su nombre, su grado, el tipo de unidad a lo que pertenecen. Mira el nivel de sorpresa. Entonces, en lo que yo puedo apreciar o conocer un poco, también he estado en Israel en algunas oportunidades, la decisión en este momento, digamos, no contempla la negociación con terroristas, ni siquiera para el intercambio de rehenes. Hay conversaciones de repente reservadas, es la función de los servicios secretos, con Egipto, digamos, para ver alguna intermediación, pero al momento no van a limitar el objetivo militar estratégico, el objetivo político estratégico en el ámbito militar de eliminar la capacidad de que le sigan lanzando cohetes o ataques terroristas. Digamos, todavía siguen lanzando cohetes. Toda la mañana y hasta hay una diferencia de bastantes horas, pero sí, hemos visto inclusive lo que pasó hay una población que está muy cercana. Sí. No recuerdo el nombre en este momento, pero han habido lanzamientos de cohetes en cientos el día de hoy, a las 4 de la tarde o a las 5 que habían terminado que iban a hacer ese lanzamiento. Se han defendido con estas cortinas de hierro que tienen como tecnología los israelíes, pero sigue siendo peligroso. Pero tú dices que podrían estar conversando. A ver, lo que ha dicho Hamas es que va a asesinar y va a ser público, va a hacer una transmisión en streaming, en vivo, de esos asesinatos. Cuando caigan los bombardeos. Los bombardeos israelíes, sin avisar dónde va a ser. Exacto. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, veremos esto así, será tan cruel el tema. O sea, si llegamos a ver eso, o sea, vamos a ver la escalada de la violencia, digamos. A ver, imagínate, ¿no? En todos los bandos, los grupos, siempre hay los halcones, los extremistas, sí, ¿no? Que van por las posiciones extremas, digamos, ¿no? Entonces, ahora mismo se debe estar definiendo esas posturas, ¿no? De cuánto ceder, de cuánto conversar, de cuál es el nivel de fuerza y de violencia a emplear. Entonces, eso es lo que vamos a hacer desde la periferia del mundo. Vamos a ver cómo se manejan las grandes potencias con ello. Y de hecho va a generar lecciones en todas las fuerzas de seguridad, en todos los elementos, esto es lo crítico, antisistema, porque están viendo el ejemplo de a dónde lleva la violencia. No es de sorprender, no sería de sorprender que se activen células terroristas en otras partes del mundo, empezando por Estados Unidos, Inglaterra, digamos, ¿no? Porque hay Francia, la misma Alemania, digamos, ¿no? ¿Y en esto qué impacto tiene la migración? Es fundamental, porque digamos, la migración es una migración de carácter de diáspora. O sea, no es una migración, digamos, para buscar mejores condiciones de vida, bueno, que en realidad siempre hay eso, pero es diáspora en cuanto es desplazamiento de culturas. O sea, vas con tu religión, vas con tus costumbres, vas con tu cosmovisión del mundo. No vas a asimilar algo que consideras que podría ser, digamos, voy a Estados Unidos para vivir el estilo de vida americano, sí, me voy a adaptar a la sociedad, me voy a Suiza y me convierto en ciudadano suizo, hago mi esfuerzo. Claro. No. Las migraciones han agarrado carácter de diáspora por el flujo masivo, súbito, tal como la migración venezolana en el Perú. Aquí había más que una migración
es una diáspora, es el desplazamiento masivo y súbito de personas que traen su cultura, en este caso, lamentablemente la violencia, pues, ¿no? Que se ha incorporado acá a nuestro país. Entonces, la diáspora de migración musulmana en Europa es un problema estratégico, de inteligencia estratégica al punto de vista de seguridad nacional. O sea, ¿qué van a hacer estos migrantes? Y en la lógica del terrorismo, cualquier persona se inmola, digamos, y causa daño. O sea, es de terror. Y si sucede eso en Europa o en Estados Unidos, la reacción también va a ser brutal a nivel ciudadanía. O sea, estamos viviendo una época sumamente crítica del mundo, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, al final, Juan Carlos, nuestro pequeño país o gran país termina siendo más seguro y mejor que muchos lugares que supuestamente son paradisíacos, pero que están en medio de un conflicto mucho más grande y mucho más peligroso que lo que tenemos acá. Enhorabuena, nuestro continente es periferia del sistema internacional. Enhorabuena, digamos, ¿no? Pero la ola también nos va a llegar. Por eso lo que tú dices es muy importante. Estamos viendo esto y decimos, bueno, acá no estamos tan mal, pero en nuestra relatividad, digamos, de enfocar nuestros niveles de violencia con lo que pasa en el mundo, nuestros niveles de angustia política, es necesario tomar este cambio de rumbo que se está presentando en el mundo de una manera seria, digamos, con una nueva clase de políticos, Alfonso. Sí. O sea, algo serio que rescate, mira, a las poblaciones más débiles, más vulnerables de una sociedad, que son los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos, de este fundamentalismo de odio, violencia y rencor. Aquí se necesita una fuerza política que supere con el ejemplo, con el trabajo, ¿no? Y la entrega honesta por el bien de la patria, que supere toda esta narrativa de odio y rencor día a día, de corrupción, donde el gobierno no ha avanzado casi nada o camina a tropezones o a ciegas, digamos, ¿no? Aún no existe un liderazgo positivo que remonte las situaciones negativas de nuestro país, mientras que el hartazgo, digamos, de la mayoría de peruanos sobre el sistema político continúa. ¿No? Si no se establece pronto un liderazgo serio, responsable, valiente y honesto, entonces vamos a tener que soportar o enfrentar, porque lo vamos a enfrentar, no va a ser fácil, ¿no? A cualquier fundamentalista del odio y del rencor que quiera liderar la política en el país. Enhorabuena, el caso del señor Cerrón, y al punto de vista político, está siendo alejado de la contienda. Pero eso no es suficiente. Necesitamos un nuevo liderazgo honesto, digamos, valiente, corajudo, que dé ejemplo y se compre la solución de estos problemas, que implica superar los lenguajes y la narrativa de odio, violencia y rencor. Muy bien. Tremendo tema que hemos tocado hoy día. Tremendo y muy agitado, ¿no? Sí, porque qué cosa tan complicada, porque por momentos uno no ve con claridad una salida, sino lo que ves es que el problema va a crecer, ¿no? O sea, no dices, bueno, llegó a Estados Unidos, ya se arregló. No. Ya llegó a Estados Unidos, recién va a comenzar el problema. Recién está comenzando, ¿no? Y lamentablemente, digamos, el país con más recursos económicos, financieros, tecnológicos, con mayor capacidad de fuerza militar, no tiene una dirección política adecuada a los desafíos de una civilización de hombres libres, de hombres trabajadores, claro, con sentido común, y ha sido copado por una progresía perversa que lo está carcomiendo por dentro, digamos, ¿no? En la disciplina de su organización militar, digamos, en la voluntad de las nuevas generaciones para enfrentar dificultades, en el desorden y el caos social. Justo conversaba con un amigo que regresaba de un viaje de trabajo de Europa y me dice, Juan Carlos, ¿no te imaginas cómo es el centro de París? De Madrid, en mismo Barcelona. Me dice, las ratas que hay en Roma, nunca he visto tanta suciedad en la calle. En Venecia. Bueno, no hablemos de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos... Que ya es un campamento, es eso. Exacto, Estados Unidos era... el paradigma del orden, de la limpieza, de la disciplina, de la democracia. De la ley, del respeto de las personas. Y ahora es todo lo contrario. Y ahora es todo lo contrario. Entonces, esto no debe llamar la atención porque cuando se reajuste el mundo, no es que va a venir una receta y alguien te va a ayudar.
el mundo se va a reajustar en la medida que los hombres de cada país asuman la conducción de su país. No va a haber una ONG que te diga, sigue esto. No, tú tienes que agarrar tu rumbo y subirte al mundo civilizado. Yo confío, al mundo civilizado que venga después de todos estos conflictos que de repente nosotros ni lo vemos y esto se prolonga, ¿no? Pero las soluciones van a tener que ser en casa. Cada uno limpia su casa, digamos, y ordena su casa, ¿no? Muy bien. Entonces a eso nos enfrentamos. Te agradezco, Juan Carlos. No, las gracias a ti, Alfonso. Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana a las 6:30 en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43.312.50 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.